Buenos días, llegamos al 12 de marzo de 2021. Hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Como todos sabemos, a partir del 1 de mayo el panorama cambia en este órgano de Estado y también cambia para quienes trabajan en la Asamblea Legislativa. La correlación de fuerzas va a ser muy distinta a lo que se tiene hoy. Algunos partidos pues pierden algunos de sus curules y otros partidos llegan, digamos, a tomar posesión de los mismos. Hablamos, por ejemplo, de que Nuevas Ideas va a tener prácticamente el control de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo y también las fuerzas que hoy tienen una cantidad importante de legisladores, pues se quedan reducidas. Por ejemplo, el FMLN pasa de 23 legisladores a 4. Arena pasa de 37, que ganó en la última elección, a 14 o 15, de acuerdo a los resultados que se tengan. Y ahí pues así va a ir cambiando esto. Pero, ¿qué implica esto para los empleados? Hoy lo vamos a conocer, pero pongamos algunos elementos en contexto. El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó ayer en su cuenta de Twitter que la mitad de las plazas en la Asamblea Legislativa serían fantasmas, mientras que funcionarios de su gobierno acusan a los asesores legislativos de buscar plazas institucionales en el Parlamento. Increíble. De acuerdo a la primera información recabada, de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea Legislativa, 1.200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal sería personal falso. ¿Dónde están los periodistas incómodos reportando este escándalo?, publicó Bukele. Esta misma semana, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa informaba que habría más de 1.000 plazas fantasmas en el Parlamento, al mismo tiempo que pedía a los nuevos legisladores dialogar para respetar los derechos laborales de los empleados legislativos y que no hayan despidos masivos. Esta mañana conversaremos sobre este tema con Luis Ortega, miembro de Citral. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, está con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM Luis Ortega. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Luis, buenos días, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, un gusto. Un saludo para todos los televidentes de este importante noticiero y en especial un saludo para todos los trabajadores y el pueblo salvadoreño. Luis, ¿cómo evalúan ustedes el cambio que va a vivir la Asamblea a partir del 1 de mayo? Considerando de que, bueno, habíamos tenido una correlación importante entre Arena y el FMLN en los últimos años y a partir del 1 de mayo entra ya Nuevas Ideas, digamos, prácticamente a controlar la Asamblea con la cantidad de diputados que sacó en la última elección. Esto significa, digamos, cambios para el funcionamiento de la Asamblea y cambios también para el personal que ahí labora. Sí, claro. Mire, yo debo decirle que pues sí, eso es una situación que pues en este país y en todo el mundo se da. Normalmente las elecciones son para cambios de autoridades. En este caso, nosotros como trabajadores lo que tenemos que hacer es adaptarlos a esa, digamos, nueva decisión del pueblo, del soberano. En este caso, como usted ya lo dijo, pues le están dando a este nuevo partido, que es Nuevas Ideas, el apoyo, digamos, mayoritario. Nosotros, claro, como trabajadores en la institución, acuérdese, que es meramente política la institución y entonces están todos los partidos y dentro de estos cambios siempre para la Asamblea Legislativa y para los trabajadores ha sido muy traumático. Pero yo debo de acotar y nosotros hemos dicho algo. Yo espero en Dios y espero en las nuevas autoridades, en la nueva legislatura, en este caso de Nuevas Ideas, que van a tener esa, digamos, mayoría en la Asamblea. Esperamos que, como ellos han dicho, vayan a buscar los cambios en nuestra institución en el sentido positivo, para beneficiar a la institución, pero principalmente para beneficiar al pueblo salvadoreño, que es el soberano. Luis, bueno, ya el presidente de la República hacía una publicación donde decía que de 2.400 empleados que tiene la Asamblea, por lo menos la mitad son plazas fantasmas, es decir, gente que cobra sin trabajar. Ustedes como sindicato también hacían lo suyo, decían y anunciaban que digamos, había una buena cantidad de gente que no se presentaba a trabajar, pero que estaba cobrando y que estaba, pues, en este caso, en las planillas de la Asamblea. ¿Cómo ven ustedes esta situación, considerando, digamos, que esta, pues, ha sido una situación que siempre ha estado, digamos, poniendo como un objetivo a la Asamblea, en el sentido de que se le ha señalado de convertirse, en este caso, digamos, en una fuente de trabajo para gente que, pues, que no labora, pero que sí cobra? Sí, mire, yo debo decirle, Manuel, que nosotros como sindicato estamos en la justa lucha que el marco legal nacional e internacional los permite hacer.
Y dentro de esa lógica, los sindicatos y las organizaciones sindicales nacen para defender el derecho laboral. Claro. En este caso, nosotros lo que hemos dicho, no estamos de acuerdo que una persona que en la institución no labore puede estar cobrando un salario porque está riñendo con la ley. O sea, nosotros hemos defendido siempre los derechos del trabajador y lo que estamos diciendo, vamos a defender siempre, y yo he dicho una palabra, a capa y espada, aquel trabajador que cumple esa función de llegar a un horario establecido por la ley y de cumplir con las tareas y las funciones encomendadas por su jefe. En este caso el patrono es la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos planteado esta situación preocupante? Porque no es de ahora, es una situación histórica que la Asamblea Legislativa ha venido arrastrando y que eso riñe con la legalidad, riñe con el tema de corrupción, pues hay que decirlo así Pero ¿qué claramente. tan grave es el problema? Ya sabemos que es importante, digamos, la cantidad de trabajadores que la Asamblea tiene, porque es un órgano de Estado y necesita personal administrativo, necesita personal que le ayude a funcionar, pero el punto acá es la denuncia que hacía tanto el presidente de la República como la denuncia que hacían ustedes como trabajadores. ¿Qué tan grave es el problema de esas plazas que se supone están cobrando y que se les está pagando del presupuesto legislativo, pero que no son personas que físicamente no están ahí, pero sí, digamos, a la hora de cobrar sí están? Mire, eso es grave para nosotros en primer lugar como trabajadores que cumplimos con la ley y es grave para el país. Porque lo que está ahí son los impuestos de los salvadoreños. Usted, yo y todos los salvadoreños pagamos impuestos. Entonces nuestros impuestos deben de ser, y los impuestos de este pueblo salvadoreño deben ser bien invertidos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está de que estas personas que solo están desde su casa, desde sus negocios u otros lugares, están cobrando. Y eso se puede convertir, y se convierte de hecho hasta, podría convertirse, tipificarse como un delito, podría, digo yo, pero tipificarse. Entonces, en este caso, Luis, la gente que trabaja en la Asamblea ha notado, por ejemplo, de que ha llegado gente nueva hoy que va a haber este cambio, considerando de que se está anunciando este tema de las plazas fantasmas. ¿Ha aparecido, digamos, todos esos fantasmas de pronto? Claro, claro, yo le digo personalmente, y duele decirlo, pero es la realidad. Yo me encontré con personas el día lunes que comenzamos a marcar que no sabían dónde estaban los marcadores, que no sabían dónde estaba recursos humanos. Entonces, ¿qué le dice a usted esa información? Cuando ve caras que no las conoce, que nunca las ha visto. Entonces, el mismo diputado del PCN, ¿cómo se llama? Beltrán Bonilla, decía anoche en una entrevista que él vio mucha gente que nunca la había visto. Entonces, un diputado está diciendo eso, imagínense. Nosotros como trabajadores, nosotros damos fe de eso porque nosotros conocemos a todos los trabajadores en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué hemos expresado esa situación preocupante? Porque quiero mostrarle aquí a usted, y no quisiera mostrarlo bien a las cámaras porque pues sí no quiero revelar la información, pero este es un documento donde están contemplados, todo lo muestro a usted para que pueda palpar lo que es real, por favor, donde están todos nuestros afiliados organizados. Y en este documento prácticamente está el 96 o 97% de trabajadores organizados a nivel nacional en las oficinas de la Asamblea Legislativa, en las departamentales, en las oficinas centrales, en todas partes están aquí. Y nosotros conocemos a los trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos ese control, estamos ahí trabajando, viendo todos los días, viéndolos a los compañeros en sus distintas oficinas haciendo la labor, conocemos la gente. Pero el problema es que aquí prácticamente es la mitad o un poco menos, porque faltan en algunas oficinas que hay algunos que no se han afiliado. Nosotros lo vamos a tener y lo tenemos definido quiénes son los que no se han afiliado. Pero hay otra parte, la mitad de ese personal, que no está en la institución. Entonces, ¿usted qué puede pensar? Sí. Y nosotros lo que hemos dado es la alerta, diciendo, sí, aquí hay plaza fantasma, y porque tenemos también información de que hay gente
que está en negocios, que está en las casas de los señores diputados, y que eso se llama corrupción. Dígame usted, ¿cómo le podemos llamar? Entendemos que son personas que están haciendo, digamos, labores en las casas, en este caso de los legisladores. Pero ¿a qué nos referimos? ¿A personal doméstico? ¿A qué nos referimos? Sí, claro, o sea, que le están cuidando el niño a la persona, que le están cuidando, que les están cocinando, que podrían estar en un local del partido, que podrían estar en una hacienda de un diputado, haciendo labores que no son para la institución como Asamblea Legislativa. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y muchos que están solo en su casa y van a cobrar y no hacen ni una labor. Esos están en una situación más compleja. Y otros, que no lo he dicho yo, sino que lo han dicho ya diputados, que están incluso en otros países y que cobran un salario. Luis, hace un tiempo en la Asamblea Legislativa se rumoraban algunas cosas y obviamente quizás eso tal vez lo pueden conocer mejor ustedes, que son empleados de la Asamblea y que conocen los entretelones de ese órgano de Estado. Se decía que algunos diputados contrataban gente, le pagaban un salario menor o le pagaban un salario en planilla, pero a la hora de la verdad le daban un salario menor porque parte de ese dinero iba para los bolsillos del legislador. ¿Esto se ha dado? ¿Ustedes han tenido conocimiento de este tipo de cosas? Porque esto era un rumor que corría en la Asamblea. Y le digo que yo como periodista estuve durante un buen tiempo dándole cobertura a ese órgano de Estado y era algo que se decía ahí, ¿no? Era un secreto a voces que se manejaba en la Asamblea. Sí, eso que usted acaba de decir yo lo puedo confirmar, que sí es cierto. Y eso es parte de las cosas que nosotros debemos de decirlas como trabajadores. Creo que eso no es correcto. Y nosotros como sindicato hemos visto algunos casos de esos hechos, los hemos visto. Incluso sugerimos que los trabajadores pusieran las denuncias ante las instancias correspondientes, ¿verdad? Eso es una situación que no debe estar pasando. Nosotros lo que estamos diciendo aquí, que aquí hay un problema, y serán las nuevas autoridades, y le pedimos aquí públicamente que ellos hagan la labor institucional de investigar a fondo lo que está pasando en la institución. Yo, Luis Ortega, no voy a señalar directamente a las personas porque sería una situación, usted sabe que la ley no lo permite, claro. Pero sí la Fiscalía, sí el Ministerio de Trabajo, sí la Corte de Cuentas, son instancias que podrían hacer esa labor perfectamente o hacer una auditoría, como han dicho algunos, de carácter internacional, donde se pueda demostrar que lo que nosotros estamos advirtiendo está sucediendo ahí en la Asamblea Legislativa. Por ello se ha dicho también que la Asamblea se convirtió en una digamos, fuente de empleo para gente correligionaria de los partidos políticos. De que es personal que llega, digamos, contratado porque sirvió en la campaña, porque, digamos, estuvo acompañando a X o Y legisladores en determinadas actividades y de pronto pues se le paga pues contratándole ahí en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tan real es esto, Luis, considerando la experiencia que ustedes tienen como trabajadores y que, digamos, conocen cómo funciona la Asamblea? Sí, claro. Yo quiero decirle, Manuel, que ahí hay que hacer varias aclaraciones. En ese sentido, como usted clarito lo ha expuesto, sí, yo creo que eso también no puede ser correcto, pero hay que hacer una diferencia. En la Asamblea Legislativa están varios tipos de contratos. Exactamente, ese es un punto que me interesa que lo aclaremos muy bien. Están por ley de salarios, ¿verdad? Y están por contrato. Y hay gente en área institucional y hay gente que está asignada a los grupos parlamentarios. Claro. Pero yo quiero hacer una diferencia. No estamos de acuerdo en ningún punto de vista cuando dicen de que termina la legislatura y el trabajador tiene que despedirlo. ¿En base a qué? Le pregunto a usted y le digo al pueblo, ¿en base a qué van a hacer esa acotación? Cuando la Constitución de la República claramente expresa que en el artículo 218 de la Constitución dice claramente, los funcionarios y los trabajadores están al servicio del Estado, de ninguna fracción política. Y cuando el trabajador ha cumplido su horario y sus funciones y viene de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años y 20 años, usted me va a decir, no va a tener el derecho a ese trabajador. Sí lo tiene.
¿Qué culpa tiene que estar al servicio de un diputado o al servicio de una fracción política? No es el diputado quien se saque ese dinero y le paga al trabajador. No es la fracción que de su dinero le paga a ese trabajador. Le pagan con los fondos del Estado, igual que le pagan a un funcionario, a un ordenanza, a un motorista, a un ministro y hasta llegar hasta el mismo presidente de la República con los fondos del Estado. Por lo tanto, el derecho lo tienen. Hay un punto importante, Luis, en los trabajadores legislativos y en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Porque la gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo se dan este montón de contrataciones? Y, digamos, considerando que la planilla es una y los contratos son otros, porque hay algo que aclarar acá. Un diputado tiene su salario que le corresponde por ley. Ese es, digamos, el salario que él devenga como legislador. Pero claro, aparte de eso, se le da, digamos, X cantidad de dinero, son cerca de $12,000 que se les dan para que contraten a personal que va a estar a servicio de los legisladores. ¿Es así? Sí, eso es lo que ha venido funcionando y yo creo que parte del problema está ahí. Exactamente, entonces ese es el punto que me gustaría que aclararan. Vaya. Porque es ahí justamente donde se supone que esos $12,000 se ocupan para contratar a personal que va a estar, digamos, en función del trabajo que hace cada fracción o que hace cada legislador. Pero es ahí donde se dan, digamos, estas contrataciones irregulares, donde el legislador puede disponer de estos fondos y contratar a la cantidad de gente que él quiera. Entonces, y es ahí donde se dijo que había gente que tenía hasta más de 30, digamos, personas a su servicio, que se supone fueron contratadas con ese fondo que se le da, digamos, al legislador para que haga, digamos, y lo utilice y contrate a la gente que va a utilizar o que va a estar a su servicio en determinado momento. Sí, yo creo que el problema de fondo está ahí. Usted lo ha señalado. Y yo quiero dejar claro ahorita, el problema que se debe cambiar es eso, la forma de cómo se está dando y cómo se contratan a los trabajadores, que los trabajadores no tienen la culpa. Discúlpeme, el artículo 2 de la Constitución dice claramente que todos los ciudadanos tenemos derecho al trabajo. Entonces el trabajador no tiene la culpa. El trabajador después, dice la ley, de 3 meses tiene derecho a su contrato y ese contrato es prorrogable. El hecho que se termine un contrato no es causal de despido para ningún trabajador en este país. El tema de las plazas fantasmas, Luis, se está dando, digamos, en las contrataciones que se hacen con esos fondos que se les dan a cada diputado o en la planilla. No, podría ser en esa situación de esos fondos, ¿verdad? Porque yo escuché, bueno, hay de historias a historias, digamos, que se ha mencionado en la Asamblea. Por ejemplo, escuchábamos de alguien que se supone tenía contratada, con esos $12,000, había contratado al personal doméstico que, digamos, que estaba en su casa. Entonces, y que lo estaba, digamos, pagando y aparecían como que si eran empleados que estaban a su servicio, pero no en la Asamblea, sino en la casa de alguien. Bueno, lo acabamos de decir y usted lo repite, es que ese es el problema. El problema está que un trabajador se concibe aquella persona o aquel trabajador o ciudadano que cumple una función en una institución determinada. Claro. Entonces, que va a un horario establecido, ¿verdad?, por el reglamento de la institución y que cumple las tareas y funciones del puesto para el cual fue contratado. Pero el problema está que esa diferencia ya de estar en un negocio o de estar a veces que tal vez ni trabaja, pero le llega el sueldo a su casa, o van solo al cajero, eso pues no, discúlpeme, usted que me está preguntando eso debe saber que eso no puede ser, y el pueblo salvadoreño y las autoridades lo saben. Pero es que al final, ¿verdad?, eso se llama corrupción. Correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esos $12,000 que le dan a cada legislador también son fondos que vienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Y al final, entonces, el ciudadano, aparte de pagarle el salario del legislador, le está pagando incluso, digamos, al personal que tiene contratado en su casa. Claro, entonces yo le quiero decir que el día de cuando nosotros dimos la conferencia, nosotros lo que hemos explicado esto es de que debe de haber un examen, debe de haber una auditoría para este tema. Y nosotros lo que estamos pidiendo, y le hemos dicho públicamente a las nuevas autoridades, que estamos tendiendo un diálogo, un puente, para, como trabajadores de la Asamblea que hemos cumplido las labores, no se vaya a despedir a ningún trabajador que ha cumplido con esa tarea. Y no vamos a tolerar actos de corrupción y los hemos denunciado no de ahora.
los hemos venido denunciando, hemos ido hasta el Tribunal de Ética a poner, digamos, los casos para que investigaran. Lastimosamente, pues tendrá muchos problemas el tribunal, pero no hemos visto muchas respuestas, pero hemos venido a las autoridades de la Asamblea internamente diciéndoles está pasando esto, pero pues no las les han cosas siguen escuchado. ahí. ¿Lo han denunciado ustedes? Sí, claro. Nosotros quiero decirle que hay un caso de una persona que estuvo en la alcaldía de Santa Ana como concejal y también es contratado en la Asamblea. Pero la Asamblea nunca llegaba a hacer labores, solo llegaba tal vez cuando se acordaba marcar. Ese es el mismo caso. Yo le estoy dando casos que son reales, no me los estoy inventando, porque nos han querido como tirar lodo algunos diputados diciendo que nosotros estamos mintiendo. No, si le estamos diciendo a las autoridades, hagamos una investigación que se haga según las autoridades. Nosotros solo estamos viendo, pero nosotros no podemos señalar y decir nombres porque caeríamos en una situación que la ley los va a juzgar a nosotros. Entonces, ¿quién debe hacer esa labor? Deben ser las instancias correspondientes, la Fiscalía, ¿verdad? Repito, la PGR, en este caso, perdón, la Corte de Cuentas, y otras instancias como, en este caso, el Ministerio de Trabajo, que debo decirlo, y se lo voy a decir a usted, que el día de ayer claro, ha llegado una inspección a la Asamblea del Ministerio de Trabajo. sí. Y esa inspección tiene que ver con eso que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Han llegado a pedir planillas, han llegado a ver el tema de bioseguridad y han llegado a ver todas las contrataciones. Y nos llamaron a nosotros como sindicato, debo decirlo, que fuéramos ahí a ser testigos del proceso que ellos están haciendo. El día de ayer hemos salido como a eso de las 8 de la noche de esa acción. Porque estaban haciendo las revisiones del Ministerio de Trabajo. Están haciendo las revisiones, una auditoría, una inspección, donde están hablando con recursos humanos, están pidiendo planillas, están viendo el sistema de marcación, están viendo todo el tema en la Asamblea Legislativa. Pues entonces, nosotros eso es lo que queremos. No somos nosotros quienes vamos a acusar. Nosotros lo que sí estamos diciendo, conocemos que hay cantidades, cientos de trabajadores que dicen trabajadores porque en la planilla aquí están, pero que no están en la institución. Entonces estamos advirtiendo que ahí hay un problema y aquí esa es la discusión que hemos tenido. La petición nuestra va en el sentido que se investigue a profundidad y que sean las autoridades que determinen, ¿verdad? Muy bien, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy estamos hablando con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Ya les decíamos que a partir del 1 de mayo pues cambia para este órgano de Estado, digamos, su funcionamiento con una nueva correlación de fuerzas. Y estamos conociendo pues el punto de vista de los trabajadores en este caso y de algunas situaciones que se han dado y que eran pues un secreto a voces y que ahora pues acá estamos confirmando la información y poniendo pues para que las autoridades, como decía Luis Ortega, que es nuestro invitado, pues investiguen. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Agradecemos que ustedes nos se informe con nosotros aquí en Hechos AM. Hoy, aquí en el espacio de la entrevista, tenemos a Luis Ortega. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y estamos hablando de las situaciones que vienen para la Asamblea, considerando, digamos, lo que va a ocurrir a partir del 1 de mayo, cuando entra una nueva fracción a trabajar en ese órgano de Estado. Hay cambios, digamos, para mucha gente que trabaja en la Asamblea y hoy pues estamos tratando de poner luz a esas situaciones y a otras que no están tan claras respecto al funcionamiento de la Asamblea. Luis, ¿tienen ustedes datos, digamos, que en qué presidencia se ha dado, digamos, la mayor cantidad de contrataciones en la Asamblea? Sí, mire, las contrataciones han sido desmedidas siempre en la Asamblea, en todos los periodos. En el periodo actual, sí, yo debo decir, pues no he visto que se haya hecho tan desmedido, aunque sí ha subido el número. De enero a febrero hay alrededor de, en las plazas institucionales, 264 nuevos contratos. Nuevos contratos. O sea, esto es delicado. Le voy a decir de que
Sí, aquí está. Esto es delicado, entonces han venido los contratos, ¿verdad? Y en todas las veces de cuando estuvo Quijano, también hubo una contratación. Él despidió alrededor de 350, 400, pero hizo otra contratación igual o más fuerte. Entonces, en todos los periodos, esta quizás ha sido ahorita la que menos ha hecho, ¿no? Mínimo, podemos decir. Pero 200 estamos hablando de una cantidad importante de gente que llegó a trabajar a la Asamblea y que forma parte, digamos, de lo que se paga, con este caso, con el presupuesto legislativo. Claro. Entonces, no, la realidad, aquí hay un aumento de 264. En realidad, ese número no lo hemos logrado pedir todavía de cuántos realmente han sido los contratados en este periodo. Pero sí, de enero a febrero hay contratos nuevos y que eso pues siempre es complejo. Habría que pedir y corrijo porque me equivoqué. Han habido contratos nuevos, pero no estoy seguro si son esa cantidad. Pero vamos a pedir a la OIP para que nos dé. Pero lo que sí le digo, que en todos ha habido contrataciones. Entonces, eso es el problema por cual siempre ha venido la situación de que se despiden trabajadores. Nosotros hemos presentado ante las instancias correspondientes los casos de nuestros afiliados y los hemos ganado, porque siempre hay una vulneración, una violación al debido proceso. Pero yo quiero decirle a usted y al pueblo, nuestra preocupación es que vayan a pagar justos por pecadores. O sea, nosotros que hemos venido trabajando, la gente que viene a cumplir sus horarios y funciones, y hoy vayan a querer quitar a esos trabajadores y pongan de esa gente que está yendo a marcar cuando ellos no han cumplido este tiempo de haber laborado. Pero Luis, hay un punto importante que me gustaría que lo dejáramos claro. ¿Cuánta gente está, digamos, en la planilla de la Asamblea Legislativa que son, digamos, los que están por ley de salario, y cuántos están por contrato? Y ahí vamos a tener, digamos, una idea de cuánta gente está, digamos, trabajando, en este caso, en este órgano de Estado. Ajá, mire, por ley de salarios tenemos alrededor, le voy a decir, de 1000, por grupos parlamentarios son 1078 plazas. Sí. ¿Verdad? Hasta el 31 de enero del 2021. O sea, hace unos meses. Sí, correcto. Y plazas a nivel de institucionales tenemos 1058, perdón, estoy haciendo mal, 1058, y a esta fecha tenemos en las institucionales que ha llegado a 1322. Usted hace la suma, le salen 2.400 plazas entre los que están asignados a grupos parlamentarios y las plazas institucionales. Pero ha aumentado las plazas, lo que le decía, en 264 plazas. ¿Verdad? En esto, para sumar las plazas institucionales en 1.322 plazas. Juntas hacen 2.400. Usted nos decía que había un fenómeno en la Asamblea y que lo habían notado, digamos, a nivel de trabajo, que de pronto, digamos, todo el mundo se estacionaba y no pasaba nada, pero llega un momento cuando se dice que va a haber un cambio en la Asamblea, aparecen tanta cantidad de vehículos que no cabían ya en los estacionamientos, porque se preguntaban ustedes de dónde había salido toda esta gente, ¿no? Eso es lo que pasó. El día lunes no cabía y la gente tuvo que ir a parquear hasta afuera de los parqueos de la Asamblea. Entonces, para nosotros ha sido preocupante, es una alarma. Usted ha visto, algunos diputados han constatado lo que yo estoy diciendo y no es mentira. Quiero desvirtuar eso que algunos diputados han dicho, que el sindicato está mintiendo. Nosotros no necesitamos mentirle a los trabajadores, no necesitamos mentirle al pueblo. Estamos hablando la realidad y lo que se ha podido palpar, y todos los trabajadores en la Asamblea hemos visto eso, los mismos diputados. Entonces... Pero, Luis, ha habido una situación también que ha generado discusión a partir de ayer, cuando se decía que, hace unos días se comenzó a mencionar de que estaban trasladando a trabajadores a las planillas legislativas, a ponerlos por ley de salario, y que eran trabajadores que estaban por contrato. ¿Ustedes han detectado eso que venía también ocurriendo? Mire, eso yo lo debo decir, ellos son trabajadores al final del cabo.
un trabajador que está en el área, digamos, que está asignado al área de grupos parlamentarios, es trabajador al final. Claro, sí. Y yo quiero ser transparente y decir eso, yo no le veo tanto problema en eso. Porque ellos tienen el derecho, si han laborado tiempos, años, tienen el derecho también. ¿Y por qué están haciendo ese traslado? Porque lógicamente se sienten que van a estar más protegidos en un área institucional, ¿verdad? El problema está, y lo que nosotros dijimos, y que eso es lo que sí, por eso es la preocupación nuestra como sindicato, es que de estas plazas que no han estado laborando en la asamblea, ya las están poniendo en algunas áreas institucionales. Pero eso sería eso me imagino problema. que una auditoría puede verificar quién ha estado cumpliendo con su labor y quién no, ¿no? Correcto, eso es lo que creo que la auditoría del Ministerio de Trabajo quizás va en esa lógica de buscar esa información, porque yo creo que pues sí, lógicamente van a escudriñar eso, y esa información es la que nosotros, al salir a luz, nosotros vamos a dar opinión también sobre eso. Pero el llamado está para las nuevas autoridades en el sentido de que hagan todos los esfuerzos de sanear esta situación que ha pasado en la institución, que no es bueno para el país, no es bueno para nosotros como trabajadores. Queremos decirlo, nosotros estamos listos como trabajadores de aportar a la nueva administración y esperamos tener buen diálogo, buena plática y aportar a fortalecer la Asamblea Legislativa como siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca para demostrar que sí, los trabajadores tienen conocimiento, tienen capacidad de elaborar. Yo quiero hacer una aclaración también con algunos diputados que nos han tratado ahorita de decir de que los sindicalistas haraganes, que no hacen nada. Yo quiero contestarle a esos diputados con todo el respeto, porque son nuestros jefes también, pero decirles de que nosotros no somos haraganes. Su servidor Luis Ortega trabaja el 100% y hasta más estando en la función sindical. El día de ayer he salido a las 5 de la mañana a mi labor y he hecho alrededor de 10 tareas y se los puedo demostrar las tareas que he hecho. Y he salido a las 8 de la noche, he llegado a las 9 de la noche, a las 10 a mi casa. Y ese es el ritmo de Luis Ortega prácticamente de todos los días. Atender aproximadamente 1.000 o 1.200 trabajadores con problemas de toda índole no es fácil. No es mi trabajo parecido a un diputado que llego a las 8 o a las 9 al trabajo y me voy después de haber terminado una plenaria. Mi trabajo es más complejo y el único que tiene permiso ahí soy yo. Ese permiso que no es antojadizo, que la misma Constitución en el artículo 47 me da ese derecho, que los mismos convenios por este país suscritos con la OIT me dan ese derecho. Luis, ¿hasta dónde están dispuestos, digamos, o ustedes están dispuestos como sindicato a defender los derechos, en este caso, de los trabajadores de planilla y los trabajadores de contrato? Al 100%, Manuel, al 100%. ¿Por qué? Porque es justo y es de humanidad. ¿Qué va a hacer un trabajador después de 15 años de haber laborado y que le vayan a despedir? No van a afectar solo al trabajador, van a afectar al grupo familiar. Ese trabajador no le va a poder llevar comida a sus hijos. Entonces, por humanidad y por derecho, porque la ley así lo dice, porque los convenios internacionales, los convenios y tratados de derechos humanos así lo dicen. Y porque hay resoluciones en la sala que también así lo dicen. La resolución 28, referencia 28-2013, dice que todos los que están por contrato tienen derecho a estar dentro de la carrera administrativa, la ley del servicio civil. Y yo ya le leí la Constitución, lo que dice en el 218. Entonces quiero desvirtuar que los trabajadores no tienen el derecho. Lo que pasa que hasta este día que estamos conversando con usted y para que el pueblo conozca, hasta este día en la Asamblea Legislativa, toda la historia, toda la vida han violado derechos laborales, despidiendo y haciendo negocio con los fondos del Estado, y eso no se vale. Entonces, ellos han despedido y han mantenido esta lógica, una lógica perversa, una lógica equivocada,
que han violado derechos. Pero en este caso, Luis, también pues, se podría decir que ha habido, digamos, hasta cierto punto complicidad entre legisladores, porque esto se ha dado, digamos, y es imposible que en un órgano como la Asamblea nadie se entere de que está pasando esto, de los contratos de personas que no están llegando a laborar. Entonces, y ese es un problema serio, porque ya hemos descubierto antes, por ejemplo, casos en los que legisladores tenían a sus hijos trabajando ahí, entonces, y que también esto pues, reñía hasta cierto punto con la ética que debe tener un órgano como la Asamblea Legislativa. Totalmente de acuerdo con usted. Esto es una situación que también han salido largas páginas de periódicos que se habló de esos casos. Ese es el nepotismo. Nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con ese tipo de acciones también. No podemos estar de acuerdo. Todo lo que riñe, todo lo que está fuera de ley, no lo vamos a apoyar. Todo lo que es bueno, todo lo que es positivo para el trabajo, para las instituciones y para el país, lo vamos a apoyar y lo vamos a denunciar, todas aquellas que sean cosas anómalas y que vayan a afectar a los trabajadores, que vayan a afectar al pueblo y a las instituciones. La Asamblea Legislativa, Luis, lastimosamente es un órgano de Estado que ha gozado de muy poca credibilidad ante la gente, y creo que ustedes como trabajadores de la Asamblea también lo saben. Entonces, pero son, digamos, este tipo de situaciones las que le molestan al ciudadano que nos está sintonizando esta mañana, al ciudadano que está en su casa y que sabe de que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay gente que está, digamos, cobrando un salario sin llegar a trabajar, que está en una planilla y que no está, digamos, ni siquiera físicamente en la Asamblea, ni sentada ni nada, haciendo nada, sino que está, digamos, en otras ocupaciones lejos del trabajo legislativo. Entonces, eso obviamente genera molestia entre el ciudadano, porque al final el ciudadano es consciente que son de fondos del Estado que se está pagando el salario que esta persona está devengando sin cumplir ninguna función dentro de la Asamblea Legislativa. Sí, y mire, yo le voy a dar la razón al pueblo en ese sentido. Tiene razón en el sentido que se va a molestar cuando hay un acto que puede reñir con la ley, que esas personas cobren un salario desde su casa, y esas cosas nosotros las decimos, no estamos de acuerdo. Y yo el llamado, lo digo aquí públicamente, el llamado que siempre le hemos hecho a los trabajadores: cumplamos lo que dice la ley del servicio civil, cumplamos lo que dice el reglamento, nuestra labor. Y ahora quiero decírselos nuevamente a todos los trabajadores: vamos a entrar en una transición de un cambio de autoridades. Lo que le pedimos a todos los trabajadores, que cumplamos nuestros horarios, que cumplamos con nuestras funciones y tareas, porque no se vale tampoco no cumplir esas tareas. Nosotros como sindicato no vamos a estar defendiendo cosas que son incorrectas y que van contra la ley. Nuestra labor es defender el derecho, es defender cuando haya una violación, cuando se le viole derechos al trabajador. Ese es nuestro papel para poder resarcir esos derechos violentados, pero no estamos de acuerdo en cosas que no son correctas, y yo lo debo decir claramente. Decir nada más que vamos a pedir a nuestras autoridades, ¿verdad?, que busquemos la situación de ponerlos de acuerdo, de buscarle una salida, pero si nosotros, lo hemos dicho públicamente, no quisiéramos que se despida a un trabajador, porque la afectación es grande para su familia y es grande para el país también. Si un trabajador, miren la crisis que está viviendo el mundo actualmente, este país, la situación económica no está fácil. Imagínense un despido a un trabajador y se queda esa familia de 5 o 10 o no sé cuántos puede tener en una familia, vea un trabajador, su esposa, sus hijos, y él quedan desamparados. Yo he sido víctima de un despido. A mí me despidió el mismo partido, digamos, en el cual yo estaba en la fracción del FMLN en aquel momento. Y yo debo decirlo, actualmente yo no estoy, y tengo años de no estar en los partidos. Nosotros como sindicatos hemos sido fieles defensores del derecho laboral. No estamos a la par de ningún partido político, no estamos a la par de ningún gobierno, estamos a la par del derecho de los trabajadores y defender sus derechos. ¿Cuántos años tiene usted laborando en la Asamblea Legislativa, Luis? Prácticamente tengo 18 para 19 años. Estamos hablando de un periodo en el que han transcurrido, digamos, una cantidad importante de legislaturas. ¿Cómo ha visto usted, digamos, el cambio y la evolución en cuanto a la cantidad de trabajadores que ha tenido la Asamblea? Cuando usted llegó, ¿eran tantos ya? No. Lógicamente, mire, y algunos de los diputados que han ganado de Nuevas Ideas lo decían,
Creo yo que en la Asamblea se han venido perdiendo derechos y para nosotros, yo lo debo de expresar, para nosotros esto ha sido un golpe muy duro, ¿verdad? Que se hayan ido perdiendo derechos y tenemos un derecho bien importante que es la situación, ¿verdad?, de la situación de la salud, un derecho que tienen las demás instituciones y nosotros ese ha sido un golpe fuerte, ¿verdad? Pero está ahí en esa discusión. Nosotros en aquel momento, como usted me lo pregunta, no veíamos una situación tan compleja como la que tenemos hoy. En aquel momento teníamos todos nuestros derechos y éramos menos personal cuando yo entré. Pero claro, se ha ido haciendo una situación exagerada a la fecha. La pregunta, Luis, es ahí, digamos, qué tanto se ha modernizado la Asamblea Legislativa y qué tanto ha crecido el órgano de Estado, digamos, en sus funciones para que tenga a más de 2.000 personas a su servicio. No, mire, la Asamblea ha crecido, hay que decirlo, lógicamente. Antes no existían las departamentales, antes Claro. no existía la televisión, antes no existía la radio. Entonces, todo eso también tiene lógica, la Claro. contratación, porque no podemos decir, porque entonces no sería justificable que crezca la contratación, pero se han ido abriendo, digamos, oficinas y para el mismo funcionamiento de la Asamblea, que se ha enriquecido la institución con esos aportes, sí, porque la radio da un buen aporte, la televisión, yo quiero decir, es un buen aporte al país y a la institución. Entonces, las departamentales también, porque el diputado está cerca de la población y el personal que está ahí hace una labor muy positiva para la institución. Entonces, eso es bueno, pero lo que no es bueno es lo que hemos venido diciendo, este tipo de contrataciones, que allí es donde se debería de profundizar y pedimos nosotros, no vamos a cansarlos de pedir, que sean las autoridades que determinen a profundidad. Nosotros no somos peritos, no tenemos esa capacidad legal para llegar a la profundidad y determinar eso. Quien lo va a determinar, y le queremos pedir públicamente aquí a las nuevas autoridades que busquen y que utilicen todas las herramientas para llegar al fondo de estos problemas que están sucediendo en nuestra institución. Una de las preguntas, Luis, es si ustedes como sindicato de la Asamblea, en algún momento han planteado todo esto que está ocurriendo, en este caso a la Junta Directiva, que es donde se toman, digamos, todas las decisiones de funcionamiento de la Asamblea. ¿Se lo han planteado? ¿Ha habido, digamos, algún tipo de diálogo, algún tipo de acercamiento que les permita, digamos, ver hacia dónde se puede llevar, en este caso, a la Asamblea? Mire, nosotros lo hemos venido planteando, no es de ahora, los problemas de las contrataciones masivas. Nosotros lo hemos denunciado públicamente. Hemos denunciado que por qué tantas contrataciones. No lo hemos dicho ahora primera vez, lo venimos denunciando. Y este tipo de contrataciones que nos parecen sospechosas y muy contra la ley, las hemos dicho. Pero lastimosamente nunca se le ha puesto, digamos, atención a esto que nosotros hemos venido planteando públicamente y de forma directa con ellos. Pues no entendemos por qué, porque habrán intereses de ellos, pues eso lo tienen que responder ellos como funcionarios, porque ellos se deben a una labor que el pueblo les dio y ellos han hecho un juramento. Todos los funcionarios de este país hacen un juramento y los diputados levantan la mano y dicen que van a cumplir las leyes y la Constitución, que es el máximo, digamos, ante la ley es lo máximo. Pero ellos vulneran y violan las leyes. Entonces, eso para nosotros es preocupante. Yo quiero aprovechar también este espacio para decir, el día de ayer, como Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, presentamos una nota a la Comisión de Trabajo oponiéndolos, así claramente, oiga bien, Manuel, Sí. oponiéndolos a la ley procesal laboral que está en discusión en la Asamblea y que la tienen lista para aprobarla. Estamos en contra de ese proyecto. ¿Pero por porque qué? igual, primero, porque no lo han discutido con los trabajadores y porque la OIT llama a que estos temas se discutan en el Consejo Superior del Trabajo de forma tripartita, los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y entonces los diputados, como aprueban las leyes aquí, solo aprueban, pero ellos no saben el golpe que le van a dar a los trabajadores y al pueblo.
Entonces, ¿por qué estamos en contra de eso? Porque va a vulnerar derechos laborales, porque termina con muchos artículos que son protectores del derecho laboral, que están establecidos en el Código de Trabajo, porque no voy a poder como sindicalista hacer una acción para defender a los trabajadores. Por eso lo estamos denunciando y lo hemos mandado también hasta la OIT, se lo hemos presentado el día de ayer, también al ministro de Trabajo. ¿Por qué? Porque los culpables de esto serán los diputados que están por irse, porque ellos tienen una precisión y yo les digo, no lo hagan, porque miren lo que el pueblo les está haciendo ahorita y los ha dejado prácticamente terminados a los partidos. Entonces no lo hagan, cuidadito, porque se van a meter en un problema y los trabajadores vamos a tener que defender y luchar en las calles y no estamos de acuerdo, estamos para contribuir y ayudarle al pueblo y al país, no estamos para generar más crisis. Entonces tengan cuidado al FMLN, Arena, al PCN, que vayan a aprobar ese proyecto así como está. Ya lo mandamos a la OIT y vamos a seguir viendo esto porque no estamos de acuerdo que violenten derechos laborales. Muy bien, Luis, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana. Definitivamente que es interesante conocer la perspectiva de los trabajadores de un órgano como la Asamblea Legislativa respecto a lo que está ocurriendo ahí, las situaciones que se han dado, las situaciones que han estado, digamos, dándose en medio de, digamos, de la actividad legislativa y también lo que puede venir a partir del 1 de mayo. Le agradecemos, Luis, que nos haya visitado. Sí, muchas gracias. Yo agradecerle a usted y a todo el pueblo salvadoreño, agradecerle también a los nuevos parlamentarios que van a llegar y buscar la forma de dialogar en el entendido que no queremos que vulneren derechos laborales. Hemos visto lo que el presidente de la República el día de ayer decía y, señor presidente, tenga claro y señores parlamentarios que van a ser nuestros nuevos jefes, que los trabajadores estamos dispuestos a apoyar a esta nueva legislatura. Muchas gracias. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos es viernes, vamos a tener más reportes del tráfico, más notas que usted debe saber, vamos a hablar también de deportes un poquito y de entretenimiento. Sigue con nosotros, somos Hechos AM.